¿Cómo está la situación político-electoral en este momento en el país, con todas estas incidencias que se vienen dando, con las denuncias del Gran Padrino, ahora ya no se llama Gran Padrino, se llama el caso del encuentro, no, así lo puso la fiscal, y ayer el presidente decía que le parecía un despropósito que le haya puesto el caso del encuentro. Le obligaron a que ya no es el gobierno del encuentro, ahora es el gobierno del Ecuador. El gobierno del Ecuador. Bueno, con todas estas situaciones y casi en la recta final del proceso electoral, de la consulta popular, elecciones de alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, Consejo de Participación Ciudadana, en medio de esta vorágine, ¿cómo se puede evidenciar lo que está pensando, qué sienten los ecuatorianos? Esta mañana vamos a hablar con el importante analista y consultor en materia política, el doctor Mauricio Alarcón. Él es el presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con quien vamos a comentar sobre este particular. Mauricio, muy buenos días. Bienvenido. Días. Siempre un gusto, Osvaldo, amigos, de estar por acá, conversando sobre la coyuntura que, como siempre decimos, no deja de sorprendernos, mucho menos de indignarnos, y diría yo que hasta entretenernos. ¿Te indignaste con lo de ayer de pronto? Sin duda, con lo sin dicho duda. Por el presidente. Y debo decir con claridad, Osvaldo, que como decíamos tras micrófonos, resulta un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos, que incluso ni siquiera se mide las palabras del presidente, que entra en una contradicción clara en cuestión de semanas, pues en la primera entrevista dada a Carlos Vera semanas atrás, cuando se le pregunta por la salida de Hernán Luque de la empresa coordinadora de empresas públicas, él dice: todo el mundo tiene derecho a prosperar, a cambiar de espacio, cambiar de trabajo, y se le dice al presidente, y se va sin dejar un solo informe. ¿Dónde queda la rendición? Y él dice: no, rendición de cuentas total, a disposición de los ecuatorianos. Ahora resulta que ha sido torpe, que él le pidió la renuncia, no que renunció, y que lo hizo porque había perdido su confianza. Y yo me pregunto, ¿tú le llevas a coordinar las empresas públicas a una persona cuya torpeza o cuya falta de confianza pudo haberse palpado perfectamente durante los 3 periodos que fue vicepresidente de tu banco? Bueno, pero no trabajaba directamente con él. Pero a ver, el dueño del circo, el dueño del banco, sabe perfectamente bien quién es su directorio, sabe perfectamente bien qué hace cada uno. Más bien sería bueno preguntarle por qué le votó del banco y por qué, una vez fuera del banco, decidió recontratarlo en el gobierno nacional. A mí este tema me huele cada vez peor, y las explicaciones tan enredadas que se intenta dar simplemente ahondan más la duda. Así es que ojalá dentro de poco veamos algo de respuestas frente a un asunto que no queda para nada claro. ¿Quién va a dar estas respuestas o quién va a encontrar estas respuestas, Mauricio? ¿La Fiscalía, tú crees que va a tener ese campo de acción o esa fortaleza le corresponde a la Fiscalía? No podemos negarnos al tema, independientemente de que nos guste o no nos guste la institución, confiemos o no confiemos en la fiscal, ante el presunto cometimiento de un delito. A quien le corresponde investigar es a la Fiscalía. Y después a quien le corresponde sancionar para no dejarlo en impunidad es a la justicia. Oye, pero ves que tiene mucha reserva la Fiscalía, porque en otras veces allanan oficinas, domicilios, y casi transmiten en directo pues con los canales, con el lindo canal. Y ahora hay una reserva, no sabemos ni a quién. No quieren decirme a quiénes se allanaron. Se allanaron. Bueno, independientemente de esa discrecionalidad en el actuar. ¿Te da confianza esa investigación? Independientemente de la discrecionalidad en el accionar de la Fiscalía, yo creo que lo que nos corresponde a nosotros es hacer seguimiento a estas instituciones para que actúen de la manera debida, para que esto no quede simplemente en una noticia del delito, como hablan los penalistas, y pase el tiempo y pues todos sigan cantando y bailando. Mira lo gracioso de todo esto,
que a alguien que no te da confianza y que tiene a su cargo todas las empresas públicas, hasta le das la posibilidad de salir del país, de irse tranquilo. Claro, reaccionan después de 8 días. Oye, ¿cuántos miles de millones de dólares representaban las empresas o representan las empresas públicas? Bueno, tú has escuchado que se habla hasta de 8,000 millones de dólares, ¿no? Hace un momento incluso estaba sentado aquí alguien que hablaba respecto de quizá la mayor empresa pública que tiene este país, la estatal petrolera, y todos los problemas que trae. ¿Cómo será la corrupción independientemente de si tiene o no salvación en esa empresa? Que ninguna compañía auditora se ha atrevido a ingresar para hacer lo que se ha dicho. ¿Cuál será el temor? ¿Qué se creerá encontrar? Después de tanto tiempo con manejos discrecionales internas, ¿no? También en este caso muy complicadas. Y no hay la voluntad política de cambio. Pero también hay o no hay funcionarios que puedan ir con ese objetivo y que ganes apenas $8,000. A ver, Mauricio. Yo soy de aquellos, y probablemente tú, Gustavo, han visto en redes sociales cómo me he burlado de esa frase de que pues $6,210, que es exactamente la remuneración del gerente de Petroecuador, no alcanza ni para los cigarrillos. Según el distributivo de personal disponible en la sección de transparencia de Petroecuador, son $6,210. Claro, hay que sumarle los décimos, hay que sumarle muchas cosas, pero esa es la base. Pasémonos en la base, Osvaldo. $6,210 representa aproximadamente 14 veces el salario básico. ¿Es posible tener personas técnicas, probas, honestas con ese sueldo? Yo creo que sí. Ahora, hay que reconocer, como ya lo dijo quien me antecedió en el espacio, que si uno compara lo que significa la responsabilidad de manejar una empresa de este tipo, las remuneraciones en otros países es superior. Habrá que pensar en su momento si es que precisamente no eliminamos o al menos aminoramos del riesgo de corrupción si empezamos a pagar mejor a ciertos cargos. Porque no estamos hablando que es un sueldo, una remuneración insultante, 6,210, claro que no, pero uno sí, haciendo matemáticas, podría, entre comillas, analizar la posibilidad de la existencia de corrupción cuando alguien se asoma y, por ejemplo, te dice, mira, con un chasquido de dedos puedes tener $1,000,000 en tu cuenta. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que tenerlas en el radar. Cuando exiges el 10, el 15% y más de los contratos. Pero, Osvaldo, más allá de la remuneración y de este tipo de cuestiones que tú mencionas, que son una triste realidad no solo en ese espacio, sino en tantos otros del sector público. No nos decían que había cuestiones de transparencia que se iban a implementar y que iban a estar a disposición de la gente. No le corresponde a la Contraloría, por ejemplo, monitorear de manera permanente las declaraciones patrimoniales de bienes para detectar incrementos injustificados. ¿Por qué tienen que esperar, por ejemplo, entes como la Contraloría, no sé si la Procuraduría, la Fiscalía, estos hechos que se denuncian pues a través, por ejemplo, del portal de la Posta? Estos hechos de corrupción, ¿por qué esperan tanto? Ahora dicen que tienen que analizar ¿cuántos? 3,000 contratos. Bueno, que se analice lo que haya que analizar sin ningún problema. La salida que siempre toman es la de decir que no cuentan con recursos suficientes para hacer un trabajo oportuno y diligente. Y si es así, que por ejemplo en el caso de la Fiscalía, puedo hablar desde el estudio que hicimos en Fundación Ciudadanía y Desarrollo y decir con claridad que la Fiscalía necesita mucho más presupuesto del que actualmente tiene para poder contratar más fiscales y poder ser diligente en su trabajo. ¿Tú estás de acuerdo entonces con la pregunta de la consulta? No, a ver, la pregunta de la consulta es una cosa, el presupuesto de la Fiscalía es otra. Exactamente, a eso me iba a decir. Y yo creo que tenemos que separar claramente las cosas, porque si en este gobierno hubiera voluntad de efectivamente fortalecer las instituciones, no las tendrías pues a la Fiscalía o a la Contraloría regateando presupuesto para poder sostener lo que se tiene y quizá mejorar un poquito. Imagínate que cuando uno analiza el número de fiscales que tiene este país, estamos muy por debajo de la media, no solo regional, sino mundial. Uno puede criticar a la institución con mucho fundamento, claro que sí,
pero también tiene que ponerse en el lugar de aquellos fiscales a los que simplemente les cae una montaña de trabajo y son ellos y sus circunstancias y no saben ni siquiera cómo reaccionar. Mira que el gobierno podría invertir en función de la cantidad que se supone se pierde por corrupción, muchísimo menos dinero en fortalecer las instituciones para evitar el robo, como ya se ha visto, de miles de millones de dólares de manera permanente. Quiero profundizar en el tema de la consulta, pero no quiero dejar suelto también el tema de la corrupción y todo lo que significa investigación de fiscalía, investigación de la Contraloría. Pero te va la parte política, pues en la Asamblea Nacional se conforma esta comisión multipartidista. ¿Era conveniente o no conveniente? ¿O tenía que seguir con la Comisión de Justicia? ¿Tenía que ir a la Comisión de Fiscalización? Este incidente, este hecho denunciado. Siempre tiene que haber control político sobre ciertas cosas. Recordemos que cuando uno elige asambleístas, los elige para dos cuestiones fundamentales: legislar y fiscalizar. Y si bien hay una comisión de fiscalización cuyo trabajo permanente es el de fiscalizar, valga la redundancia, es una responsabilidad de los 137 legisladores hacerlo. Ahora bien, una nueva comisión, nuevos recursos del legislativo de por medio, nueva pérdida de tiempo, y hay que decirlo, porque la gran mayoría de estas comisiones para lo único que han servido es para satisfacer egos, para decir, yo presido la comisión, o simplemente para aparecer más en medios de comunicación. Informes que han rendido frutos muy pocos. Consecuencias a partir de esos informes, con las instituciones actuando de manera propia. Fiscalía, sobre todo. Poquísimo. Ya, entonces yo te digo, de gana perder tiempo. Pero en la parte política, ¿qué podría conllevar? O sea, al margen de lo que señalas. Y mira, Osvaldo, que hay otro detalle no menor a propósito de esto. Tú hablas de la parte política. ¿Hace cuántos meses la Comisión de Fiscalización, mediante comunicación escrita, alertó al presidente de la República de un problema en las empresas públicas? Son más de 6 meses. Así dicen, ¿no? La carta está ahí. La carta incluso menciona el esquema que después ha sido hecho público por un medio de comunicación digital. Así es que no estamos frente a, sorpresa, algo totalmente nuevo. ¿Qué está pasando? ¿Es que acaso esas estructuras corruptas y criminales se han enquistado de tal forma en el poder que pueden pasar presidentes y partidos políticos que la cosa sigue igual? Yo empiezo a pensar que sí. Y yo creo que cuando esas estructuras criminales de corrupción ya bien enquistadas en las instituciones públicas y en las empresas públicas, simplemente no se mueven ni un poquito ni dan paso al costado para la integridad y la transparencia, y no hay voluntad política para hacerlo tampoco. Pero este momento en el ámbito político y con esta comisión en la Asamblea Nacional, ¿qué puede pasar? Mira que ayer se habló de desestabilización, que detrás de ellos están los correístas. La corrupción desestabiliza cualquier gobierno, Osvaldo. ¿Por qué se desestabilizó Abdalá Bucaram si no por corrupción? ¿Por qué se desestabilizó Lucio Gutiérrez si no por corrupción? Otros gobiernos consolidaron su poder y la corrupción les hizo tambalear. La corrupción siempre ha estado presente, siempre ha sido una acción negativa a ojos de los ecuatorianos, siempre ha estado, cuando uno hace un estudio o una encuesta, en la prioridad de preocupación del país entero. Así es que aquí hablar de intentos de desestabilización, probablemente los haya, pero a cargo de la corrupción, de una corrupción que, como digo, sigue enquistada, difícilmente se va a mover, y del otro lado, autoridades blandengues que simplemente no quieren hacer su trabajo y se llenan la boca de discursos bonitos y frases cliché como los que hemos escuchado en las últimas ruedas de prensa y en las últimas entrevistas. ¿Tú le ves que habría causales de pronto de llegar a una investigación para iniciar algún proceso en contra del presidente en la Asamblea? No lo sé y no veo esa posibilidad, y yo creo que esa posibilidad sería aún más remota, Osvaldo, si las instituciones actuaran de manera diligente. Pero yo creo que incluso hay muchos problemas cuando la versión de los funcionarios, en boca de los funcionarios, va cambiando con el paso de los días. ¿Qué pasaba hace 2 semanas? El presidente de la República diciendo, aquí no pasa nada, todo está perfecto. Desvirtuó todo. Es más, matemos al mensajero, el medio de comunicación y el periodista. Días más tarde, parece que sí pasa algo.
Pero igual, matemos al mensajero, vamos contra el medio de comunicación y el periodista. Y ahora, no, resulta que sí, yo no confiaba, era un funcionario torpe, no creo que haya estado a favor de la transparencia, es más, creo que era corrupto. Por favor, eso es un insulto a la inteligencia. Lo que primero se decía, casi que les desconozco. Y ojo, los voceros de gobierno decían que únicamente había un delincuente confeso. El del primer audio. Cuando saltó el segundo audio, creo que corrían en círculos sin saber qué decir. Uh-huh. Y quién sabe, porque dentro de pocos minutos, al parecer, hay nuevos audios que se harán públicos a través de la posta, si no cambiará una vez más la versión. Porque ayer fue gracioso que Milton Pérez, colega de ustedes, le decía al presidente de la República, a ver, pero esa es la voz de Hernán Luque, y el presidente decía, indudablemente. Ya lo reconoció. O es alguien que lo imita perfectamente bien. Ya, por favor. La labor de un presidente de la República, como cabeza de Estado y cabeza de gobierno, la labor de un gobierno nacional, frente a una simple noticia de corrupción, es facilitar la actuación de las instituciones para impedir que el acto se siga consumando, sancionar a los culpables y recuperar lo que se ha perdido. Oye, pero esto podría tener consecuencias, Mauricio, en la consulta. Por eso. No sé, Osvaldo. En el sí y en el no. Con una campaña tan torpe como la que se ha tenido durante este tiempo, tanto a favor del sí como a favor del no, una campaña superficial, en la que no se ha analizado a fondo ni siquiera los anexos, en la que si votas 8 veces sí, eres la ciboy, y donde si votas 8 veces no, te acusan de X y Z cosas, o como dijo ayer el propio presidente, antipatria. Antipatria. Y antes narcotraficante. No, y eso es terrible, porque podríamos, como hablábamos en este espacio hace unos días, analizar cada uno de los anexos y llegar a la conclusión de que es imposible votar en plancha por sí o por el no, pero la campaña está muy, muy superficial, muy venida a menos, y no creo que una cuestión como estas afecte el resultado de un referendo de manera sustancial. Lo que sí creo es que este tipo de cuestiones de corrupción minan mucho la credibilidad y la confianza de los ecuatorianos en un gobierno cuya credibilidad y confianza ya estaba bien medida a menos. En este medio, doctor, hemos tenido, digamos, a los analistas, digamos, y nos han dado luces sobre los anexos, y en los anexos ahí está, digamos, lo que han dicho, digamos, por generalizar un tema, ahí está la trampa, en los anexos. Entonces aquí la gente tiene claro, pero el gobierno, a través de campaña, digamos, del boca a boca, que lo he visto, pero todos los días, porque yo camino por la calle, ahí están las personas, pero inclinando, digamos, a favor, digamos, del gobierno. ¿Quién va ahí a está leer, la desinformación. Gustavo, ¿quién va a leer interminables páginas de anexos? Es prácticamente una consulta jurídica. Cuando yo salgo en la mañana esperando volver a mi casa en la noche sin que me hayan asaltado o sin que me hayan robado en el transporte público. ¿Quién va a ponerse a leer textos cuando yo estoy preocupado de salir el lunes en la mañana y conseguir trabajo para el resto de la semana? El ciudadano común tiene en este momento necesidades insatisfechas que son su prioridad en el día a día. Y estoy seguro, plenamente consciente que un referendo no le cambia la vida. Que el resultado positivo o negativo de 8 preguntas ni le va a dar más seguridad, ni le va a dar empleo de la noche a la mañana. Porque que nos digan, incluso desinformando, que con el resultado de la pregunta 1, con lo que yo estoy a favor, yo voy a votar, y digo sí en la pregunta 1 específicamente, va de la noche a la mañana, Osvaldo y amigos, a vivir Ecuador un paraíso de seguridad, es tratarnos como idiotas. Pero no hay ningún pedido de extradición, doctor. No, y más allá de si hay o no hay. El punto es que la extradición funciona bajo ciertas condiciones. Que la extradición, más allá de que sí, se habilite, si es que gana el sí en la pregunta 1 en nuestra Constitución, la posibilidad de enviar ecuatorianos a que justicia internacional, a justicia de otros países, pueda procesar y sancionar.
igual tiene que cumplir con proceso, con condiciones, no es que de la noche a la mañana pasa. Es un proceso largo, ¿no? Y son procesos que muchas además, veces no toman años. Pero sí, puede ser un avance quizás en este sentido, pero no es que con esto ya se baja la delincuencia. No, pero a ver, de nuevo, y perdón. A los ladrones. Perdón, Osvaldo, que utilice estos términos, pero es tratarnos como idiotas. Pensar, por ejemplo, que la persona que se sube al bus con una pistola que no sabemos si es de verdad o es de juguete y nos roba los celulares a todos, forma parte de una banda de narcocriminales, por favor. La delincuencia común nada tiene que ver con esos delitos que estarían protegidos frente a un eventual triunfo de la pregunta 1. La delincuencia común tiene que combatirse de otra forma. Uh-huh. La delincuencia común necesita mucho más acción dentro del país que fuera de él. ¿O es que vamos a extraditar, como nos están diciendo, al asaltante del bus o al asaltante de la esquina? No, eso no existe. La justicia de otro país no nos va a decir, vea, mándeme a un roba celulares para juzgarlo en los Estados Unidos. De nuevo, eso es tratarnos como idiotas. Así es que lo que tenemos que hacer es leer. Yo sé que es difícil, porque incluso la terminología puede resultar un tanto compleja, pero leer y sacar nuestras propias conclusiones. Podemos, en otra pregunta, detestarle a la Asamblea Nacional, pensar que es inútil en su trabajo, que más le preocupa dar una resolución a favor de los bizcochos que darnos normas que garanticen nuestra seguridad. Con los bizcochos, Mauricio. Soy fanático de los bizcochos, del queso de hoja y del dulce de leche. Yo soy de la tierra de los bizcochos. No, y la próxima espero que tengas bizcochos acá, pero reducir el número de legisladores no va a mejorar la calidad de la asamblea. De ninguna manera, ¿no? Es más, si nos sentamos a hacer números... contra tu derecho a ser elegido, porque vas a disminuir los asambleístas en va a haber provincias donde lamentablemente la representación se reduzca a un asambleísta. Claro. Y ya no va a ser pluripersonal las elecciones, sino Mauricio, unipersonal. ¿Cómo manejas ese tema? Pero así sonamos antipatria, pues, con estos análisis. Bueno, yo lo dije desde el primer momento, cuando incluso a quienes no vamos a votar sí en las 8 preguntas nos acusaron de estar a favor del narco. Dije, mira tú, qué salida tan simple. Y cuando lo mismo hacía un presidente anterior en sus referendos, le caían pues a piedrazos diciendo que no todo es blanco y negro. Yo sigo simplemente en la posición de que lo que hay que hacer es votar de manera informada y consciente. Más aún, si el resultado puede traer cola. Acuérdate lo que nos decían, pues, Osvaldo, en el referendo de 2018 a los que no estábamos a favor del 7 veces sí. Y hasta hoy pagamos las consecuencias de ese terrible cambio que se suponía iba transitorio, a... Bueno, transitorio. A ver, así es que hay una inquietud en el 255-4090 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, señor Osvaldo Morocho. Le saluda el señor Carlos Reynoso desde la ciudad de Cayambe, le estoy llamando. ¿Cómo está, Carlos? No será por los bizcochos, ¿no? Mándenos bizcochos. Aquí tengo los bizcochos, así es que al señor que por favor cuando visite Cayambe me visite nomás y va a llevar una canastilla de bizcochos. Dios le pague. Aquí le esperamos en la 24 de mayo en Natalia Jarrín, en la ciudad de Cayambe. Ahora mismo a punto. Ya. A ver, Carlos, entonces, no, señor Osvaldo Morocho, vea, quiero opinar como ciudadano. Lastimosamente el ecuatoriano sufre mucho del aspecto científico, político, falta mucho por aprender, y de eso es que los partidos políticos se burlan del pueblo con estas consultas mentirosas, mañosas. Yo le quiero decir, si Guillermo Lasso con esta consulta lo que le está metiendo al pueblo es en un pantano donde que nos costará años de salir adelante, nos costará sangre en recuperar todo lo que se ha perdido en estos últimos 6 años de gobierno de Lasso. Entonces, lo que yo quisiera decir es que el pueblo debe estar más inteligente, más atento, porque los de a pie somos los que más conocemos la realidad de un país, porque los que tienen plata, casas, empresas, ellos solo andan en vehículos desde la casa a la oficina, no saben la realidad. Yo soy un vendedor ambulante de pancito, vendo las tardes, y por eso sé la realidad de un pueblo de verdad. Entonces yo como ciudadano espero que el pueblo lleve su inteligencia, su capacidad, ponga al 100% de su ciencia y vote 8 veces no, porque ninguna pregunta es a favor del pueblo. Eso nomás, gracias señor Osvaldo Morocho por dejarme participar. Gracias por su participación. Otro antipatria.
Bueno, yo más Ahí bien está. aquí rescato lo positivo. Será un gusto en mi próxima visita a Cayambe pasar comiendo bizcochitos por ahí, porque eso nos va a ayudar incluso a pasar el trago amargo de todo lo que está sucediendo Oye, en el país. Mauricio, te decía, ¿esta situación va a incidir en la ciudadanía, estos hechos que se están denotando, hechos de corrupción fundamentalmente, y el análisis que, si bien es cierto, no es a profundidad de pronto como quisiéramos, respecto al tema de las preguntas? Todo lo que está sucediendo tiene un impacto en nuestra vida diaria. Y yo creo que en eso el ciudadano cada vez está más preocupado de lo que ocurre a su alrededor y de las consecuencias de sus actos. De no vigilar a las autoridades, de no hacer control social, de no ocupar espacios de participación ciudadana. La consecuencia es de esta. Autoridades que creen que han recibido un cheque en blanco para hacer lo que les venga en gana durante un periodo de tiempo. Estamos a la puerta de una elección seccional. Uh-huh. Vamos a cambiar alcaldes, concejales, prefectos. Vamos incluso en los niveles rurales a elegir nuestras juntas parroquiales. Hay que tratar de elegir a los mejores. A la mejor propuesta, al mejor plan de gobierno, Mauricio, a la gente que está preparada. Qué difícil que es esto, porque la cantidad de cosas que tienes en la que tienes que definir, pues. Pero y no solo eso, Osvaldo, yo te hago tú eres una persona igual que Gustavo, que está en el día a día, que está preocupado de la coyuntura. ¿Sabes quiénes son los cabezas de lista de concejales en tu distrito aquí en Quito? No, ni siquiera eso sabemos porque los tienen como tapaditos. Yo soy parroquiano. Y el otro día comentaba con mi esposa y decía, oye, ¿quién está de candidatos a la junta parroquial? ¿Y quiénes son el resto para vocales? Oye, realmente hay un desconocimiento No total. hay publicidad, no se conoce. Yo te digo, recién en esta semana he visto, al menos aquí en Quito Centro Norte, algunas vallas en las que hay candidatos a concejales. Uh-huh. En las que dice, yo estoy por el distrito centro, yo estoy por el distrito norte. En las propagandas que pagamos todos con nuestro dinero y que están en la radio, en la televisión, no sé quiénes están de candidatos a concejales. Afortunadamente alguna publicidad me llega a través de las redes sociales, Sí. pero nada más. Oye, y peor el consejo de participación, pues, porque también tienes que elegir a los consejeros, que no sé si se llegan a posesionar. En 3 papeletas distintas. Así es. 3 hombres en una papeleta, 3 mujeres en otra papeleta y una persona en función de pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos, residentes en el exterior y demás. 3 papeletas. Y tenemos unas publicidades que salen una y otra vez en los medios de comunicación pagadas por el CNE. No, creo que no es la mecánica, no es el modelo, sinceramente. Y habrá que ver en este caso, como tú bien decías, incluso ese consejo de participación que se estaría eligiendo este 5 de febrero, llega a posicionarse si es que hay una respuesta afirmativa Uh-huh. a 2 de las preguntas del referendo que tienen relación directa, 4, no solo con la designación de los miembros del consejo, sino también con sus atribuciones específicas en cuanto a la designación de autoridades. No nos olvidemos, y en buena hora que algunos medios responsablemente ya lo estén tratando, que de nuevo, si bien hay un resultado directo en función del referendo, que es el cambio automático con la publicación de resultados de algunos textos constitucionales, se necesitan reformas legales para poner ese cambio constitucional en marcha. Más que el tiempo, a mí me preocupa la gobernabilidad y la pugna que hay pues entre el Ejecutivo y el Legislativo. Uh-huh. Creo que tú lo sabes bien, Osvaldo, tú lo sabes bien, Gustavo, hay candidatos al Consejo de Participación que están, además de ellos lo dicen, directamente vinculados a una organización política que es la que hoy se constituye como la primera minoría en la Asamblea. Y yo te pregunto, políticamente hablando, si ganan esos 7 candidatos, ¿tú vas a querer reformar la ley para que no actúen? ¿Para que no se posesionen? ¿Para que no sea tu consejo de participación? Yo creo que estamos frente a un problema que ni siquiera el gobierno nacional ha dimensionado en torno a un resultado de su propio referendo. Oye, la actitud de la ciudadanía, ¿cómo lo miras tú? ¿Apáticos o interesados? La ciudadanía, de nuevo, basémonos en datos. La ciudadanía no confía en las instituciones. Tú has visto las encuestas.
No hay credibilidad y no hay confianza en el presidente, en la Asamblea Nacional, en los gobiernos locales. Y por ende, si yo no creo en las instituciones, poco o nada importa quién va a ellas. Elijo muchas veces con el corazón. Digo, otras veces con el hígado. Pero ese desinterés nos va a afectar también. Sin duda alguna. Y eso es preocupante porque es un dilema muy profundo que enfrentamos como ciudadanos. En el sentido de, vaya quien vaya, creemos que el resultado va a ser el mismo. Y del otro lado, queremos que vayan los mejores y ya sabemos lo que va a suceder. Entonces, ese dilema de voto o no voto, anulo el voto. Mira que ha salido el fin de semana de una encuestadora un estudio en el que, claro, se presentan datos y se dice este candidato encabeza, este le sigue, pero el porcentaje más alto los llevan en teoría los votos nulos y blancos. ¿Será que tenemos en este proceso electoral una sorpresa de que por primera vez los votos nulos y blancos le ganen a un candidato? ¿Y qué dice la ley ahí? No pasa absolutamente no pasa nada. Creo que no vamos a llegar a lo que sí menciona la ley, que en definitiva es un tema de porcentajes, pero en este caso, por las cifras que se han presentado, es difícil que haya un efecto, pero creo que el mensaje ciudadano, en caso de que hubiera un voto nulo como el que presentan los estudios y las encuestas, sería contundente. A ver, Mauricio, permíteme rapidito una inquietud. Sea puntual, por favor, el 255-4090 está habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, gracias por la oportunidad. Mire, el señor dice que estamos hecho un lío todos los ciudadanos. Yo agradezco a esta radio porque nos da por lo menos una idea. Y yo sí trato de que mi voto sea favorable para el país, para la ciudad. El problema es que tenemos tantos candidatos y nos confunden. En vez de haber 3 candidatos, y otra vez repetimos la gente, ¿para qué dan dinero del pueblo para que hagan la campaña? ¿Por qué los que están amantes a la ciudad lo ponen del bolsillo de ellos para que sea la campaña? No, nosotros vamos, yo también mañana me voy a lanzar de diputado, de concejal, de lo que sea, porque me dan la plata, gane o no gane, me dieron la plata, hago propaganda y punto. Hagan menos partidos. Hoy, señor, partido que no reúne por lo menos las 200,000 firmas que dicen que le respalda, fuera ese partido, fuera ese movimiento, así tiene que ser. Gracias. Gracias por la participación. Mira cómo es ciudadano. Control del Consejo Nacional Electoral. No puedo estar más de acuerdo con lo que nos ha dicho nuestro oyente. La ley existe, pues. Ahí está la ley. El código de la democracia es clarísimo. La autoridad electoral debería estar permanentemente depurando. Y no nos olvidemos que más allá de las falencias que puede tener en este tipo de procesos del CNE, del otro lado tenemos aquellos que, aprovechando este fondo, este dinero que se les da, que usan y abusan de 1000 formas, utilizan recursos jurídicos, las acciones de protección, para mantenerse a flote. ¿Tú has visto? No, es que ya el CNE dice que este partido, este movimiento tiene que desaparecer, y van y ponen un recurso ante el contencioso electoral. Y van y presentan una acción de protección ante un juez de garantías. Entonces, no, aquí yo sobrevivo, porque me estás matando una mina de oro. Porque como bien dice nuestro oyente hace un momento, la campaña la pagamos todos. Aquel candidato que va a tener 4 votos recibe la misma cantidad de plata para hacer publicidad que aquel que gana la elección con 300,000, 400,000, 500,000 votos. Y cuando se propuso, nosotros lo hicimos a la Asamblea Nacional en el periodo anterior, que se haga como en otros países, ya no la financiación previa, sino la liquidación posterior en función de los resultados, no quisieron, porque obviamente muchos hubieran salido perjudicados. Mauricio, muchísimas gracias por tu presencia en esta mañana. Siempre un gusto, Osvaldo, Gustavo, amigos. Doctor, muy gentil. Aquí siempre.